En el video de hoy vamos a realizar estos esponjosos y suavecitos michis en diferentes colores con un solo patrón. Y si te encanta este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video. Y bueno, vamos a iniciar con este tutorial. Miren, hemos realizado 4 gatitos con el mismo patrón. Los gatitos tienen el mismo patrón, a la diferencia, o sea, aquí solamente hacemos una combinación de colores, pero es el mismo patrón que este. Cuando quieren hacer de un solo color, siguen el mismo patrón sin mezclar los colores. De ahí siguen el mismo patrón, ¿no? Entonces, yo voy a replicarles el combinado. No, voy a hacerlo cremita con este color nuez. Voy a hacer el gatito, ¿no? De ahí tienen los mismos rasgos todos, solo que este de aquí, miren, le añadí como una sonrisita. Nada más, es todo lo mismo, simplemente que acá tiene unas puntaditas como sonrisa, ¿no? Y estos son sin sonrisa. Entonces ustedes eligen cuál hacer, de ahí es todo el mismo patrón. Bueno, para este proyecto vamos a estar utilizando un ganchillo de 1.5 y bueno, vamos a ver cuánto mide estos gatitos. Vamos a ponerlos un ratito por acá los demás para poder medir este. El gatito mide desde aquí, desde la cabecita hasta acá es 4 centímetros y desde las orejitas sería 4 y medio casi, ¿no? Entonces esta sería la medida. Ustedes lo pueden utilizar como llavero, ¿no? Lo pueden utilizar también, pueden hacerle un cuerpito pequeño, si es que quieren hacerle cuerpito, ya vamos a hacer también un tutorial de ese. O si no, también pues lo pueden utilizar para baby shower, pueden hacer una combinación aquí, en vez de este café, le pueden poner rosado y otros celeste, entonces les quedaría muy bonito, muy coqueto. Bueno. Como les decía, los materiales que vamos a utilizar, el estambre sería su elección. Si ustedes cuál de estos gatitos desean hacer, miren, ¿no? Entonces, eso es ya su elección. Bueno, como ya les dije, el crochet de 1.5, un par de ojitos, miren, para cada gatito. Estos ojitos miden 5 milímetros. Necesitamos hilo de bordar, color negro y café oscuro, rubor para sus mejillas, estambre de color blanco para la luz de sus ojos. Eso necesitamos, silicona caliente para pegar los ojos, porque estos son ojos de seguridad, pero yo no les suelo poner la seguridad atrás porque suele zafarse. He intentado algunas técnicas, pero la que más me gusta es ponerle cuando ya está la cabecita, el tejido hecho. Simplemente le abro un puntito de donde le voy a poner, pongo silicona e ingreso el ojito, ¿no? Necesitamos también aguja lanera, relleno, separador de vueltas. Eso sería en cuanto a los materiales que necesitamos, rubor también para las mejillas, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar con este estambre de color cremita, que sería porque vamos a iniciar desde aquí. Desde aquí inicia el tejido. Entonces el color que le vayan a poner aquí es el que eligen, ¿ya? Entonces vamos, como les digo, a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, miren, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. Este gatito es muy fácil y rápido de hacer, realmente, ¿no? Y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Y vamos a realizar aquí nuestro primer puntito de aumento. Entonces vamos a hacer 6 aumentos en total, ¿no? Aquí voy 1. Y el último aumento.
y 6 aumentos. Y aquí ya tendríamos 12 puntitos, ¿no? Ahora vamos a iniciar con nuestra siguiente vuelta. Vamos a iniciar con un punto bajo y vamos a colocar nuestro separador de vueltas. Así. Ahora vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Ahora vamos a la siguiente vueltita y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a colocar el crochet. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto bajo y en el tercer punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar con un punto bajo. Colocamos el separador de vueltas. Ya hicimos un punto, vamos 2 puntos, 3 puntos y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un punto bajo. Ponemos el separador y vamos a hacer, ya hice un punto, ¿no? Vamos, en el siguiente punto 2, vamos 3, 4 y en el quinto punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntitos. Ahora vamos a la última vueltita de aumentos y vamos a hacer un punto bajo, ponemos el separador, vamos a tejer 2 puntos, vamos 3, 4, 5 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi última vuelta de aumentos. Y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 42 puntos. Vamos a tejer un punto en cada punto y levantar 3 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de realizar mis 3 vueltas de altura y el último punto no lo terminé de hacer porque voy a cortar la hebra y hacer un cambio de color. Déjenme coger mis tijeras. Listo, aquí voy a cortar la hebra y voy a añadir este nuevo color. Aquí es el color que ustedes deseen, que sería aquí esta parte de acá, ¿no? Yo lo voy a hacer de este color. Entonces vamos a añadir. Miren, así. Y van a hacer la unión de aquí de las 2 hebritas. Vamos a amarrar. Vamos a hacer 2 nuditos muy fuertes. Así, 1 y 2, ¿no? Ya. Entonces estas hebras quedan hacia adentro, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a ir tejiendo y vamos a hacer 18 puntos bajos, solo hasta 18. Entonces vamos a ir tejiendo punto sobre punto, 18 puntos bajos, solo hasta 18. Listo, miren, ya tejí 18 puntos, el número 18 no lo termino de hacer. Corto la hebra y regreso al color que estaba anteriormente. Y voy a unir estas 2 hebras así tal cual como unimos acá al principio. Listo, miren, ya terminé de unir. Ahora voy a tejer solo 6 puntos con este estambre. Voy a hacer 2, 3, 4, 5
y 6. El sexto no lo termino de hacer y me cambio de nuevo a este tono. Listo, miren, ya me cambié a este tono. Ahora sí me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total me deben salir 18 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora sí, continuamos a la siguiente vuelta. Y vamos a hacer aquí, vamos a iniciar y vamos a continuar con el mismo color que estamos. Y ahora vamos a tejer 19 puntos en este tono y luego me cambio el color crema. Listo, miren, ya realicé 19 puntos e hice el cambio de color. Ahora acá solamente me voy a ir tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer un cambio de color de nuevo. Listo, miren, ya hice el cambio de color. Ahora me voy a ir tejiendo con este nuevo color 19 puntos. Me deben salir 19 puntos hasta llegar al final. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 19 puntos. Ahora voy a iniciar la nueva vuelta. Vamos a continuar con el mismo tono. Ponemos el separador en el primer punto que hicimos y nos vamos a ir tejiendo 20 puntos con este color. Y luego nos cambiamos al estambre de color crema. Listo, miren, ya me cambié al nuevo color. Y aquí con este color vamos a tejer solo 2 puntos. Entonces hago 1 y 2. Y aquí me cambio de nuevo al otro color. Listo, miren, ya me cambié el otro color y el estambre de color blanco no lo corto por esta ocasión, ¿ya? Entonces ahora me voy a ir tejiendo acá 20 puntos bajos. Me debe salir en total 20 hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de tejer 20 puntos. Vamos a iniciar la nueva vuelta. Vamos a iniciar con nuestro primer punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Y nos vamos a ir tejiendo 20 puntos, solo hasta 20. Miren, aquí ya terminé de tejer mis 20 puntos. El último no lo termino de hacer. Me voy a cambiar al estambre, perdón, estoy acá, al estambre de color crema. Como está aquí al ladito, entonces lo voy a coger. Espérenme un momentito que se me zafó. Así, miren. Entonces voy a jalar este estambre para que se me cierre. Y en estos 2 puntos color crema voy a hacer una disminución. Entonces cojo, miren, la hebrita de adelante, cojo la otra de adelante y saco para hacer una disminución. Aquí tendría que coger la lazada para cerrar, ¿no es cierto? Pero aquí le voy a terminar de cerrar con el otro color. Entonces miren, le termino de cerrar con el otro color porque aquí voy a cambiar ya de color y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 20 puntos que me deben salir hasta llegar al final de la vuelta. La hebra de color blanco ya le corto definitivamente porque ya no la voy a utilizar, solo voy a utilizar este color. Entonces me voy tejiendo 20 puntos hasta llegar al final. Listo, miren. Ahora sí vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a tejer ya, como les dije, solo con este color. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer, miren, estos 20 puntos, ¿no? Y aquí donde está el puntito crema, vamos a hacer un aumento, ¿no? Vamos a hacer un aumento y luego seguimos tejiendo los 20 puntos hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Como les dije, aquí justo encima de este punto hice un aumento. Entonces ahí volvemos a tener nuestros 42 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar con las vueltas ya de disminución porque vamos a empezar a cerrar la cabecita de nuestro gatito. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer un punto. Voy a poner el separador de vueltas. Y vamos a hacer, ya hice un punto, 1, vamos, 2, 3, 4 y 5. Y en el sexto punto voy a hacer una disminución. El sexto con el séptimo hacemos una disminución. Entonces vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de dejarnos un like, de compartir este video, que nos ayudas muchísimo a crecer. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta de disminuciones y vamos a realizar lo siguiente. Voy a hacer un punto, voy a poner mi separador de vueltas. Voy a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta de disminuciones y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestro primer punto. Ponemos el separador de vueltas. Ya hice 1, vamos 2, 3 y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 24 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Pongo mi separador, voy 2 puntos y una disminución. Y voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Aquí vamos a hacer una pausa para poder rellenar la pieza. Aquí ya tenemos 18 puntos. Bueno, vamos a continuar. Como les dije, ya terminé de rellenar, sería aquí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo, ¿no? Vamos a poner nuestro separador de vueltas. Y vamos a hacer una disminución, ¿no? Vamos a hacer una disminución aquí. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Entonces vamos a cortar la hebra un largo, miren, aquí yo ya le corté, vamos a cortar 90 centímetros. Van a medir 90 centímetros y le van a cortar, luego jalamos así, quitamos el separador de vueltas y vamos a insertar la aguja. Listo, miren, ya inserté la aguja, recuerden que aquí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a ir tomando todas las hebras externas, o sea, las de afuera, pero vamos a ir alternando. La aguja es la única que se mueve, pero siempre cogemos es la hebra de adelante. Entonces vamos primero a coger así de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces pasamos así la hebra, miren. Y luego en el siguiente punto de adentro hacia afuera, miren, ¿no? Acá de afuera hacia adentro. Estamos cogiendo solo las hebras externas, pero simplemente cambiamos de posición lo que sería la aguja. Así y así, así y así. Entonces vamos a ir realizando esta técnica y vamos a ir pasando por todos estos 12 puntos, perdón, que tenemos, 18 digo, 12 puntos tenemos y vamos a ir pasando así hasta llegar al final, miren. Así. Y la última puntada le voy a dar en el primer punto que hice, en la primera parte que hice de la vuelta. Voy a pasar por aquí. Y aquí simplemente lo que hago, miren, es jalar. Jalo, miren, ya me queda cerrada. Cojo de aquí un poquito de estambre. Voy a coger un poquito de estambre. Voy a hacer un nudito para que no se me vaya a zafar. Miren, y luego me meto aquí mismo y voy a salir por esta parte. Miren, vamos a hacer aquí algo. Voy a coger unos alfileres para indicarles cómo vamos a realizar, ¿ya? Verán, aquí
lo siguiente que vamos a hacer es ubicar. Miren, aquí estamos, aquí se ve clarito, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, donde terminó, miren el punto, ¿no es cierto? Aquí donde termina el punto, vamos aquí. Primero vamos a subir rectito. Una, miren, vamos a ir contando desde esta, no desde la blanca. 1, 2, 3, 4. Aquí en la cuarta, ¿no? Entonces repetimos 1, 2, 3, 4 y me separo 1, 2, 3 y 4 puntitos. Entonces aquí voy a colocar el alfiler aquí justo, ¿no? Entonces repito, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, que sería aquí en este punto, ¿ya? Entonces yo me voy a salir, la aguja voy a sacar donde está el alfiler. Miren. Así, ¿no? Entonces voy a poner otra señal con el alfiler, ¿no? Voy a hacer aquí lo siguiente. Voy a bajar de donde saqué 1, 2 y 3 filas, rectito, miren, 3 filas, pero me voy a separar 1 y 2 puntos, ¿no? Entonces, miren, me queda como así inclinada. Entonces, esta va a ser la base para yo hacer mi orejita. Entonces, ¿cómo voy a iniciar? Voy a sacar la aguja de la hebra. Voy a coger el crochet, el mismo crochet que estoy utilizando, ¿no? Entonces, miren, quiero que tomen en cuenta que nosotros vamos a coger el primer punto, pero en la cuarta fila donde salió, miren. 1, 2, 3, 4, que está aquí. Entonces, esta cuarta fila yo me voy a introducir así, de esta manera, miren, voy a girar la cabecita así. Esta es la cuarta fila, ¿no? Esta de aquí. Voy a introducirme así. Voy a coger el estambre, así de esta manera, saco. Voy a hacer una cadena floja, que esta cadena va a simular un punto, va a ser como un punto. Entonces me voy a ir bajando así de manera diagonal hasta llegar donde está el alfiler y voy a ir cogiendo fila por fila que va a ser un punto. Entonces cojo esta fila, miren así. Vamos a coger esta fila y hacemos un punto bajo. Aquí ya con la cadena tendría 1 y 2 puntos. Voy a la siguiente fila, hago lo mismo y saco otro punto. Ya tendría 3. Entonces aquí meto aquí y saco donde está el alfiler, saco el alfiler y saco y ya tendría 4 puntos porque la cadena 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces yo voy a girar el tejido y voy a tejer estos 4 puntos. Voy a hacer 1, 2, 3 y voy a coger la cadena. Esa cadenita que yo hice voy a cogerla como punto y 4, ¿no? 4 puntos. Voy a girar de nuevo el tejido. Voy a hacer disminuciones. Voy a hacer 2 disminuciones. Cojo un punto, miren, cojo otro punto. Me quedan 3. Cojo lazada y tejo esos 3. De nuevo, voy a coger estos otros puntos. 2 puntos más. 1 y 2. Déjenme ver, aquí se me enredó. 2, me quedan 3 y tejo. Giro de nuevo, me quedan 2 puntos. Hago lo mismo, una disminución. Cojo un punto y cojo el siguiente punto. Me quedan 3, cojo lazada y tejo. Miren. Entonces aquí ya me quedó, miren, la orejita. Así en la parte de atrás, la parte de adelante. Entonces voy a zafar toda esta hebra. Voy a insertar la aguja. Miren, así de esta manera. Voy a girar a la parte de atrás de la orejita y con mucho cuidado voy a ir pasando la aguja entre el tejido, ¿ya? Vamos a ir pasando así dentro del tejido hasta salir acá a la base, ¿ya? Y vamos a jalar despacito sin que pierda la forma de la orejita, que es como puntita arriba. Así, miren, despacito. Sin que se pierda, miren, aquí ya no se perdió.
Entonces yo aquí voy a coger un poquito de hebra, así, voy a hacer un nudito, ya me queda apretada, entonces aquí si jalo ya no se me frunce la esta. Entonces me meto aquí y voy a salir al otro lado, ¿no? Voy a hacer lo mismo que hice acá, miren. Estoy, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 a la cuarta fila y me separo 1, 2, 3 y 4. Y sería aquí, ¿no es cierto? En esta parte de aquí. Entonces aquí es donde yo voy a salir con la aguja, miren, para hacer la otra oreja. Miren, ya salí igual, estoy en la misma fila. Y de igual forma, para yo bajar, voy a bajar 3 filas, ¿no es cierto? Entonces sería, miren, incluso hasta aquí me da la fila. 1, 2, 3, como aquí es recto, entonces 1 y 2 puntitos para que se me haga hacia acá diagonal la orejita. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer, saco la aguja de la hebra. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, yo voy a tejer es en esta fila de aquí, entonces me voy a introducir así, miren, me voy a salir, voy a coger, voy a hacer una cadena que simula un punto y voy bajando las filas, ¿no? Entonces aquí voy a hacer un punto bajo, acá voy a hacer otro punto bajo, en cada fila me voy bajando. Y aquí donde está el alfiler, mi último puntito. Miren, así. Y ya tengo la señal para hacer la orejita. Y aquí simplemente voy a repetir lo mismo, voy a girar, voy a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿no es cierto? 4 puntitos. Giro mi tejido, voy a hacer 2 disminuciones, tengo 4 puntos, voy a hacer 2 disminuciones, ¿no? Entonces así de esta manera, miren, voy a girar el tejido y de igual forma voy a hacer 2 disminuciones, porque ya solo tengo 2 puntos. Y listo, miren, zafamos. Y hago lo mismo que hice acá. Voy a esconder la hebra, bajar hasta acá, hago un nudito y luego pierdo la hebra. Miren, y perfectamente me alcanza para hacer eso. Por eso les digo que dejen 90 centímetros de hebra. Eso vamos a hacer. Y listo, miren, aquí ya tenemos nuestras 2 orejitas, ¿no? De nuestro gatito. Entonces ahora vamos a ubicar lo que serían los ojitos. Listo, miren, aquí yo tengo estos 2 ojos de seguridad. Como yo les digo, estos ojos yo le pongo siempre al último y les voy a indicar cómo coloco. Entonces, miren, aquí vamos a colocar los ojos primeramente, ¿no? Vamos a colocar, bueno, aquí es facilito porque nos guiamos en el tejido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí en esta partecita, les indico con la aguja de aquí. Justo miren donde termina aquí en esta esquina. Aquí voy a colocar yo el ojito, aquí en este punto. Y de igual forma acá. Entonces, ¿qué hago yo? Ya cuando tengo ubicado el punto, cojo con una pinza y le abro el punto muy suave, que no se me vaya a romper tampoco el tejido. Hago así de esta manera, miren. Entonces aquí le voy a abrir así ya junto a la pinza un poquito más el huequito. Ya. Entonces aquí es donde yo voy a colocar, miren los ojitos así de esta manera. Y acá también. Así. Miren, me queda un huequito. Entonces es porque el punto está abierto. No es que se rompe el tejido. Ahí. Así voy a colocar. ¿Qué hago yo para que me quede seguro? Entonces yo aquí pues voy a colocar aquí silicona. Entonces miren, yo aquí como ya tengo hecho el huequito, la señal, cojo silicona y le pongo aquí, miren, un puntito de silicona, así de esta manera. Y luego cojo el ojito y lo introduzco ahí en el huequito, miren, y le tengo aplastado. Para mí esta manera es como
más segura. Jamás se me han vuelto a salir los ojitos. En cambio, cuando a veces ponía las seguridades, no sé si de pronto no era tan buena la marca que compraba de los ojitos, no sé. Pero es lo que hay, que lo que yo tengo cerca, ¿no? Entonces se me salía la seguridad, esa tapita que viene, ¿no? Entonces opté por hacer esto, miren, y queda muy seguro. Entonces lo mismo voy a hacer en el otro ojito. Miren, ahora yo ensarté estambre de color blanco, ¿no? Para hacer la luz de los ojos. Y me metí aquí, miren, en esta partecita de aquí, del ojito. Aquí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar una puntada acá, al lado de acá. Entonces, miren, de aquí, de la parte de arriba, donde llegue el ojito, no me voy a pinchar justo aquí, sino un poquito más acá. Y luego me voy a pinchar acá abajo. Aquí, miren. En la misma línea, fila que ingresé. El estambre debe quedar hacia atrás de la hebra de la aguja. Miren así, para hacer esto. Miren. Entonces yo me voy a introducir de nuevo acá. Y ahora sí voy a salir pegada a esta hebra de acá. Ya les indico mejor. Aquí es para que sostenga. ¿Sí miran? Por eso le hice un poquito separado. Para luego la última puntada hacerla aquí al ladito. Así. Y me ingreso de nuevo donde inicié. Y me paso a hacer lo mismo en el otro ojito. Me voy a ingresar acá en esa parte de abajo. Miren. Entonces aquí me va a quedar así la lucecita. Esta jalo. Miren, y me queda así. Como doble la puntada aquí. Quiero que se vea anchito aquí la puntada. Entonces esto mismo voy a hacer en el ojito de acá. Listo, miren, una vez que ya hemos realizado ese proceso en los dos ojitos, voy a ensartarme estambre delgadito, puede ser hilo de bordar color café oscuro o negro, cualquiera de los dos. Y me salí, miren, en esta filita, aquí en el ojito, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar hasta donde está el blanco aquí y bajo una fila. Y me vuelvo a salir aquí donde ingresé. Miren esto. Voy a hacer esta parte de acá arribita del párpado. Así, miren. Y luego le voy a pasar una segunda vez. Voy a pasarle una segunda vez. Y me salgo ya al otro ojito para hacer lo mismo. Miren. Entonces me queda así, miren, de esta manera, ¿no? Me queda así el ojito. Entonces voy a hacer lo mismo acá. Listo, miren, ahora terminé de hacer este y me pasé acá. Justo en la fila donde terminan los ojitos, voy a coger aquí unos puntitos para hacer la nariz. Entonces voy a coger aquí un puntito céntrico, el que esté en el medio de todo este espacio, así. Y voy a pasar de aquí algunas pasaditas, algunas puntaditas. Aquí depende mucho de cómo quieran la naricita. Si la quieren bastante con volumen o como la desean. Miren así. Entonces una vez que ya está la naricita así, ¿no? Yo me voy a meter por aquí mismo y voy a salir 2 filas más abajo, pero en la mitad de esa puntada. Voy a tratar de calcularle la mitad de la puntada. Así, miren. Para luego esta unirla así acá arriba, ¿no? Entonces voy a hacer ese proceso. Entonces voy a subirme. De aquí de lo que me pincho me voy a subir para de una vez hacer las cejas. De aquí del ojo 1 y 2 y me pincho justo aquí, ¿no? Entonces subo 1 y 2 y me pincho acá para hacer la cejita, miren, ¿no? Arribita del ojo 2. Entonces voy a tratar de que esta me quede eso, céntrica, ¿no? Ahí, miren. Entonces de aquí, miren, 1 y 2 y estoy aquí, ¿no? Entonces voy a recorrer 1, 2 puntos y bajo una fila. Y voy a pasarme al otro lado a hacer lo mismo. Ya. Entonces voy a hacer lo mismo del otro lado. Miren, y aquí ya me quedó la cejita. Del otro lado voy a hacer lo mismo. 1 y 2 y bajo una fila.
y me salgo por cualquier otro huequito para poder rematar. Miren, ¿ya? Entonces me quedaría así. Si ustedes aquí le quieren hacer, miren la boquita, pueden hacerle aquí esta sonrisita como está aquí, ¿no? Entonces aquí, si es que quieren hacer la sonrisita de aquí, simplemente ustedes van a lo que salen aquí, la línea que queda así, ¿no? De aquí, en vez de salirse a hacer las cejas, van a pasarse aquí, al lado de acá. Se pinchan aquí, ¿no? Salen al otro lado de acá, dejando la hebra, así como hacemos siempre aquí la luz de los ojos, ¿no? Y le hacen este arquito de aquí, con una puntadita en la mitad para que sujete, ¿no? Así como siempre hacemos las sonrisitas. Sencillamente así. Bueno, entonces aquí ya le voy a hacer sin sonrisita porque es para un pedido. Entonces estos salen muy bien. Miren, de estos de aquí yo vendí algunas docenas. Me hicieron de pedido, así que son fáciles y rápidos de realizar. Bueno, vamos a rematar esta hebra y vamos a insertar hilo de bordar color café, pero clarito. Miren este café clarito y es delgadito. Vamos a insertar eso. Listo, miren, aquí ya inserté este estambre café delgadito. Entonces me voy a pinchar por cualquier otra parte para salir. Miren, de la fila que hice la nariz, la misma fila, separado un puntito del ojito, miren, voy a salirme por aquí, así, y voy a contar 1 y 2 puntos y me voy a pinchar y voy a salir en la fila de abajo, pero un puntito, miren, más metido acá. Jalo así, sin jalar mucho, voy a contar 1, 2 y 3 puntos, salgo en la fila de abajo, abajito de saco así, miren, y de igual forma voy a hacerle aquí lo voy a hacer de 3 puntos, igual, ¿no? Entonces lo mismo voy a hacer en el lado de acá, me pincho aquí a un lado, miren, y me quedan estas 3 rayitas como bigotes. Entonces aquí igual 2 puntos, aquí me voy a meter un poquito más acá adentro, hago 3 puntos, me bajo un poquito y me pongo aquí. Y listo, voy a salir por cualquier otro puntito para poder rematar. Miren, y ya me quedarían aquí los bigotitos, así de esta manera. Y miren, así nos quedaría ya nuestro gatito. Lo último que hace falta poner es ruborcito. Vamos a poner rubor aquí abajito, en esta aquí del ojito, abajito, así. Vamos a poner el ruborcito. Vamos a ponerle en los 2 lados. Así de esta manera. También pueden utilizar, yo le pongo sombras. Le pueden utilizar también una pintura textil para que no se les salga. Pueden también utilizar. Miren así. Y también acá arribita de la nariz. Entonces nos queda así con miren, así nos quedaría nuestro gatito. Entonces ustedes, como yo les decía, pueden hacer cualquiera de los gatitos. Miren, no, aquí le hice con otro color, aquí le hice con otro color, aquí en este de acá le hice un solo color, el mismo patrón pero un solo color. Y aquí, como le quise simular que es de los gatos siameses, aquí en la carita, miren, le pinté con, esto sí le puse con pintura textil un poquito café, un poquito de café, pero que esté bien aguadito para que no se me vea tan oscuro. Entonces, le puse un poquito aquí y acá, miren, para que me dé ese efecto, ¿ya? Eso sería. Y en el negro, miren, utilicé pues colores gris claro para que se pueda ver, porque si no el negro no se mira. Aquí no le puse rubor, pero si ustedes desean ponerle aquí rubor para que se note, le pueden dar unas puntaditas con estambre rosado para que se note como rubor, ¿no? En cuanto, bueno, esto también les quiero explicar. Aquí, bueno, es fácil mirar dónde van los ojos, porque donde termina esta puntada y ¿no es cierto? Pero aquí, cuando es un solo color, es el mismo patrón. ¿Cómo ubican ustedes los ojos? Aquí simplemente
van a ubicar, recuerdan que ustedes hicimos cuando terminamos de hacer aquí, miren, aquí tenemos justo el aumento. Aquí también ubican el aumento donde hicimos, porque es el mismo patrón, ¿no? Donde está este aumento, que es el único aumento que está en esta fila de acá. Miren, aquí se ve la doble puntada. Aquí también van a ubicar donde esté la doble puntada y ustedes pues colocan de igual forma las orejas, porque desde aquí empieza, ¿no? Subimos 4 filas y 4 puntos acá y 4 puntos acá. Y para los ojitos se ubican de la doble puntada y bajan 1, 2, 3, 4 filas. Colocan los ojitos con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de separación, ¿no? Entonces así mismo van a hacer aquí, de la doble puntada bajan 4 puntos y con 5 puntitos de separación, o 4 puntitos los que ustedes deseen hacer, si quieren hacer más abiertitos, más cerraditos los ojos, y les quedaría así. De ahí es el mismo patrón, simplemente aquí incluso aquí, bueno, son diferente color las orejas, simplemente aquí cierran y cambian el estambre para poder hacer esta técnica de las orejitas, y de ahí todo es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces aquí hemos terminado de hacer este tutorial. Miren, aquí tenemos varios gatitos con el mismo patrón, miren, con diferentes colores. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones cuando yo suba un nuevo video, ¿no? Así que compartan este video, déjenos un like, un mensajito, porque así de esta manera ustedes apoyan a crecer mi canal y poder seguir subiendo contenido gratuito para ustedes, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, cuídense mucho, no se olviden de hacer ejercicios, pausas activas con sus manitos para cuidarlas, porque luego les va a doler, ¿no? Y pueden también tener problemas de tendinitis. Entonces tengan cuidado con eso, de también colocarse cremita en las manos, porque siempre se reseca con el roce del estambre. Bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, bye bye.